Bien, jóvenes, buenos días. Tenemos un nuevo día de clase. El día de hoy vamos a ver cómo eliminar y agregar datos a una tabla. Ya hemos visto consultar y hemos visto agregar. Ahora nos falta modificar y eliminar. Y con eso básicamente ya terminaríamos pues el esquema básico de lo que es el tema de programación con base de datos. Bien, por aquí me están pidiendo que haga un breve repaso de lo que hicimos el día de ayer. Voy a hacer el repaso y luego les envío el proyecto con su compañera a través de WhatsApp. Ayer no lo pude porque mi computadora se estuvo reiniciando, así es que algunos percances ya de la tecnología. Muy bien, voy a abrir el Visual Studio y voy a empezar a compartir pantalla. Bien, por favor me confirman si tienen visualización. Ahora sí, creo que ya tenemos visualización. Perfecto. Listo, voy a abrir mi ventanita de chat, por favor. Listo. Bien, el proyecto que nosotros teníamos era gestión de base de datos. ¿Sí? Voy a abrir el proyecto porque quiero que entendamos algunas partecitas para poder explicar. ¿Sí? Muy bien. Primero voy a iniciarlo para ejecutar la funcionalidad y luego empezar a hacer algunos garabatillos y empezar a explicar. Listo, a ver dónde está. Cargó, no cargó. ¿Qué pasó? A ver, un segundo que me está apareciendo un error. Bueno, no me está cargando por la sencilla razón que no tengo el SQL activado, ¿no? Voy a activar el SQL. Para poder activar el SQL le puede suceder este problema a ustedes. Simplemente nos vamos al explorador de Windows. Hacemos clic derecho donde dice este equipo. Le colocamos administrar. Y luego de eso nos va a aparecer una ventanita. No sé si le estarán viendo. No se ve, perfecto. Vamos a compartirlo. A ver, un ratito para empezar a compartirlo. A ver, ¿dónde está la opción para compartir? Se me fue la ventana. Acá está, ya lo encontré. Vamos a compartir contenido. Y acá está. Bien. Ahora sí, ya estamos compartiendo. Y a ver, un ratito, ¿se visualiza? Sí, ya está viendo la ventana acá, la administración. Esta ventana sí se ve, ¿no? La de la administración de equipos. Bien. En administración de equipos nos vamos aquí donde dice servicios y aplicaciones. Y luego elegimos servicios. ¿Sí? Bien, lo que pasa es que yo tengo apagado el SQL Server para que mi computadora no se ponga tan lento, pues, porque imagínate, es como que tienes un programa funcionando en segundo plano y esto te consume batería, te consume memoria, todo, ¿no? Entonces se pone tu computadora un poco más lento, por eso yo lo tengo apagado. Muy bien, luego de eso utilizo y busco lo que es el SQL Server, ¿no? Acá, el MySQL SQL Server, y luego le doy simplemente aquí sobre iniciar. Vemos acá, se llena esta barra verde y básicamente ya tenemos el SQL ejecutándose, ¿no? Muy bien, una vez que ya hago eso, ya puedo cerrar esta ventanita, vuelvo acá al visual, detengo nuevamente el programa para volver a ejecutarlo, ¿no? Muy bien, ahora sí, ya ustedes podrán observar que ya funciona bien. Muy bien, quiero que me entiendan acá esto, por favor, porque le voy a explicar lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer aquí algunas anotaciones y vamos a hacer acá. Imagínate que este círculo que está acá, este circulillo que está acá, aquí lo voy a cortar,
es la base de datos. ¿Entendido? Vamos a tratar de hacer la base de datos bonita para poder explicar. Cariño, bonito. Perro, disculpe. Ya está. Imagínense que esta es nuestra base de datos. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra base de datos, ¿no? Y obviamente dentro de la base de datos tenemos a nuestras tablas, ¿no? Ya está. Bien, más o menos. Por favor, me van guiando si es que van entendiendo, por favor. Bien. Ahora, lo que tú debes tener en cuenta es que aquí tenemos dos objetos, ¿no? Este objeto que es este combo, ¿no? Este combo, y aquí tenemos un data grid. Para que este combo y este data grid muestren información de la tabla, lo que nosotros hemos tenido que hacer es utilizar un objeto, ¿no? Por ejemplo, vamos a trabajar primero con este combito. Lo que hemos hecho ha sido crear un objeto. Voy a colocarlo acá, ¿no es cierto? Y este objeto, ¿no es cierto? Objeto, ¿no? Este objeto se va a llamar, digamos, especialidad. ¿Por qué se llama especialidad? Porque obviamente está mostrándome los datos de la tabla especialidad. Por lo tanto, necesito este objeto. Ahora, este objeto necesita extraer los datos de la información de la especialidad. Entonces, este objeto tiene un método, ¿no es cierto? Este objeto tiene un método que se llama consultar. ¿Sí? Este objeto tiene un método que se llama consultar. Voy a tratar de agregar esto, este objeto de especialidad, y tiene un método que se llama consultar, ¿no es cierto? Bien. Este método consultar también tiene propiedades, pero en este caso voy a referirme al método. Este método consultar lo que hace es lo siguiente. Lo que hace simplemente es que los datos del objeto, ¿no? Este consultar lo que va a hacer es extraer los datos de la base de datos de la tabla para luego pasárselos al combo. ¿Entendido o no? Esto se encarga el método consultar. Obviamente que para que yo pueda extraer los datos de estos elementos, obviamente el objeto debió haber utilizado ODBC. ¿Sí? ¿Me dejo entender o no? Obviamente debió haber utilizado ODBC. Este ODBC está compuesto por una conexión, está compuesto por un comando, está compuesto por un data adapter. ¿Sí? Listo. Entonces, toda esa es la información que ustedes pueden tener, lo que tenemos en un ODBC, ¿verdad? Mi comando, primero mi conexión, luego tengo lo que es el comando. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos dentro del ODBC. ¿Entendido o no? ¿No? Y obviamente, dentro del objeto, pues nosotros tenemos el data table, las propiedades y los métodos y todo lo demás, ¿no? Muy bien, entonces el ODBC es el que permite que yo extraiga los datos de la base de datos. Esto se encarga del objeto, o sea, el objeto se encarga de extraer los datos y luego, una vez que están los datos, estos datos son enviados, ¿no es cierto? Son enviados hacia el combo. ¿Y son enviados a través de qué? ¿No? Este objeto tiene un data table, ¿entendido? Y obviamente aquí este command tiene que tener tres elementos importantes. Primero debe tener el data source, ¿no es cierto? Segundo, debemos trabajar con el value, no se ve bien, acá vamos por acá, el value member. Y por último también tiene que tener el display member. ¿Sí? Entonces estos son los elementos que tiene. Entonces, el data source, acá el data source, ¿no? Va a ser igual, ¿no? Al data table.
al data tablet. Este data tablet obviamente es ofrecido por el objeto, ¿sí? Y aquí en el value member es el valor que yo quiero almacenar, o sea, el valor que se va a almacenar, y el display member es el valor que se va a visualizar aquí en este elemento, ¿sí? Y de esta manera funciona nuestro. Ahora, si nosotros queremos hacer esto, es lo mismo, como aquí estamos consultando los datos, simplemente también tenemos que hacer lo mismo. Obviamente, aquí deberíamos de tener un objeto, ¿cierto? Un objeto, este objeto, obviamente, este objeto va a ser acá, eh, objeto, este va a ser el objeto estudiante. ¿Por qué va a ser el objeto estudiante? Porque obviamente trabaja con la tabla estudiante. Este objeto estudiante, aparte de tener sus propiedades, tiene un método que se va a llamar consultar y tiene otro método que se llama consultar, y aquí tenemos esto y de especialidad. Tiene dos métodos, ¿no?, que se llaman el mismo nombre. Nuevamente vuelvo a recalcar, este método que tienen los mismos nombres se llama sobrecarga de métodos. ¿Entendido, no? Muy bien, ahora, lo que hacemos con esto es simplemente, como es una consulta, ojo, aquí este señor va a sacar los datos de la tabla, obviamente de la base de datos y la tabla que corresponde, y luego el objeto envía los datos a este control, ¿sí? Ahora, para que saque la tabla de la misma manera como lo hizo con el otro, este también utiliza el elemento ODBC, ¿no es cierto? Y obviamente ya sabes que hay una conexión, un comando y un data tab. Este elemento también devuelve un data table, ¿cierto? Un data table que va a ser recibido por este data grid. Y este data grid también tiene su propiedad, un data source, que obviamente va a recibir el data table, ¿no es cierto?, que es generado en el objeto. Luego va a tener lo mismo. Bueno, en este caso ya solamente con esto es más que suficiente. ¿Por qué? Porque el data grid automáticamente muestra todas las columnas o todos los campos que tiene el data table. O sea, aquí digamos que es una manera más simple. Solamente con este data source sería suficiente, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros básicamente hacemos que nuestra tabla, nuestro primer formulario esté mostrando la información de dos tablas. ¿Entendido? Entonces, como tengo información de dos tablas, obviamente voy a utilizar dos objetos. Recuerda que cada objeto, ¿no?, cada objeto tiene el nombre de la misma tabla. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? A ver, ¿alguna pregunta? Voy a escribir aquí en el chat. Bueno, no lo puedo escribir porque estoy en modo acá está. ¿Alguna pregunta? ¿Verdad? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ninguno. Bien, parece que todos ya dejaron grabando la clase y se fueron. Listo, muy bien, por aquí Cristian Adorno dice que no hay ninguna, se entendió, perfecto, está todo entendido, también me dice todo ok, perfecto, o sea, ya entendieron este esquema. Listo, muy bien. Ahora voy a cerrar esto, ¿cierto? Voy a cerrar esto y voy a grabar. Listo. Bien, una vez que ya hemos hecho esto, ya tú podrás observar que aquí va funcionando, pues, ¿no? Observa, voy a dejar los datos, ¿no? Y aquí ya hacemos la consulta, ¿no? Este botón es el encargado de activar de llamar al método. Bien, ahora, para hacer la llamada al formulario, ¿ven? Para hacer la llamada al formulario, voy a cambiar de sitio, simplemente para poder verlo, ¿no es cierto? Para hacer la llamada al formulario, ¿no es cierto?, lo estamos haciendo desde este botón. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que este botón, para que este botón pueda llamar a este formulario, ¿no es cierto?, este botón
ha tenido que tener la siguiente programación. Número 1, colocar acá el nombre del formulario. En este caso el formulario se llama registrar estudiante. No, vamos a poner por acá. Por acá vamos a explicarlo, ¿no? Se va a hacer nombre de formulario. ¿Listo? Luego aquí tiene que ir el objeto formulario igual new nombre formulario. ¿Ya? Nombre formulario. Por aquí parece que no lo estamos. Ya está. ¿Ya? ¿Ven? Con este comandito, o sea, nombre formulario. Ahora, nuestro formulario, ¿cómo se llama? Nuestro formulario se llama registrar estudiante. Nuestro elemento se va a llamar FRM estudiante, puede ser, ¿no? Estudiante igual new registrar estudiante. Listo, ¿cierto? De esta manera nosotros estamos creando el nuevo formulario. Estamos creando el nuevo formulario donde este elemento es esto, el objeto es esto, y obviamente el resto ya es lo que tú acabas de ver, ¿no? Entonces ahí ya más o menos te voy explicando, pero no solamente es eso, ¿no? Sino que también, aparte de eso, ya se creó aquí el formulario, pero falta que se visualice. Entonces, para que se visualice, tenemos que colocar frm estudiante punto show dialog, ¿cierto? Y obviamente su punto y coma al final. Aquí también va su punto y coma, ¿no? Listo. Entonces, de esta manera nosotros hemos hecho para que nuestro formulario, ¿no es cierto? ¿No? Nuestro formulario pueda visualizar todo esto, ¿no? Para que se visualice todo esto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hasta aquí estamos bien. Hasta aquí nos vamos entendiendo. A ver, quiero que me manifiesten. Por favor, acá voy a activar la ventana del chat. Por aquí, nuevamente, voy a escribir por aquí la pregunta. A ver, ¿se entiende? ¿Se entiende? A ver, por favor, respóndame, por favor. Sí, muy bien, Brian, Cristian, perfecto. Solamente son 3, creo que estoy trabajando con 3, perfecto. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos bien. Entonces, ya activamos el formulario. Muy bien. Ahora, se supone que cuando yo hago clic sobre aceptar, se supone que yo tengo que grabar estos datos, ¿sí o no? ¿No? Yo tengo que grabar estos datos. ¿Cierto? ¿Cómo hago la grabación de los datos? ¿Cómo se hace la grabación de los datos? Para hacer la grabación de los datos voy a hacer acá también la explicación para que ustedes puedan entenderlo. Obviamente aquí voy a colocar nuestra base de datos. Voy a hacerlo chiquitito. Voy a hacerlo chiquitito el dibujito para que podamos entenderlo, ¿no? Acá está nuestra base de datos, ya tú sabes. Nuestra base de datos. Muy bien. Ahora, recuerda que todo trabaja bajo objetos, ¿cierto? Entonces por aquí vamos a tener nuestro objeto. ¿Sí? Este objeto, vamos a ponerle un nombre. Este objeto, ¿cómo se llamará? Este objeto, ¿cómo se llamará? A ver, por el chat, espero respuesta. Este objeto, ¿cómo se llamará? No. Este es el botón aceptar, pero recuerda que estos datos tienen que ser almacenados en la base de datos.
Para poder hacer eso, yo tengo que trabajar con un objeto. El objeto, recuerda que aquí va a tener el nombre de la tabla. Como esto es estudiantes, el objeto va a ser estudiante. ¿Me dejo entender? Listo. Ahora, este objeto estudiante, aparte de tener sus propiedades, ¿qué propiedades tiene el objeto estudiante? Tiene DNI, recuerda, tiene apellido, tiene nombre, ¿no? Y tiene ID especialidad. Y aparte tiene el método, o sea, aquí vamos a trabajar con un método que se va a llamar agregar. ¿Sí? Este método agregar. Muy bien. Ahora, para que nosotros podamos hacer este proceso de grabar a la tabla, entonces recuerda que yo tengo que hacer esto, ¿no? Voy a cambiar de color. Entonces tengo que hacer esto. O sea, este elemento, tengo que asignárselo al objeto. Este elemento, tengo que asignárselo a este elemento y este elemento también. ¿No es cierto? O sea, cada uno a sus propiedades. El DNI, la especialidad, todos esos deben ir al objeto. Y luego, a través del método agregar, y luego, a través de este método agregar, recién allí yo tengo que meter los datos a la tabla. ¿Entendido o no? ¿Sí? Ahora, una vez que yo hago esto, obviamente la tabla, la base de datos me va a responder, ¿cierto? La base de datos me va a responder con un valor, ¿no? Este valor va a ser un número, va a ser el número de filas afectadas. ¿Entendido? El número de filas afectadas. Este valor va a ser devuelto por la base de datos. Y con este valor yo podré saber si el registro se grabó o no se grabó. ¿Entendido? Entonces aquí se entendió el proceso de grabar. Estoy haciendo la pregunta en el chat para que me respondas. ¿Sí? Entonces recuerda, ¿no? Para poder grabar los datos que tengo en el formulario tienen que pasar al objeto, ¿no es cierto? Y después el objeto a través del método agregar son asignados a la base de datos, ¿sí? Y obviamente la base de datos me va a responder con un valor, con un número. Con este número, ¿no es cierto? Este número me indicará si se grabó o no se grabó los datos. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, por aquí vamos a ver cómo funciona. Primero, antes que nada, voy a hacer una captura de una pantallita. Muy bien. Luego, vamos a ver cómo funciona. Borramos todo esto, ¿no? Y aquí yo, por ejemplo, elijo un DNI, ¿cierto? Coloco cualquier dato. Ramírez Edgardo. Acá ponemos industrias alimentarias y le vamos a aceptar. Cuando le damos a aceptar, obviamente ya los datos han sido enviados al objeto y el objeto los ha enviado hacia la base de datos y la base de datos me ha devuelto con un valor. Me ha devuelto con un número. Si el número es 1, indica que el registro se ha grabado. Si el número fuese 0, quiere decir que no se ha grabado. Y simplemente le voy a aceptar y se cerró el formulario. ¿No? Porque yo le he dicho que se cierre el formulario. ¿Entendido? Yo le he dicho que se cierre el formulario. Una vez que se cerró el formulario, voy a ver aquí hacia industrias y le doy consultar y aquí ustedes pueden observar que ya está insertado el registro. ¿Entendido? Y de esa manera es como nosotros podemos empezar a trabajar lo que es para agregar. ¿Entendido? Bien, ahora, para poder eliminar, voy a hacer aquí el gráfico. ¿Sí? Voy a poder hacer aquí el gráfico para poder eliminar. Y voy a hacer aquí para poder entenderlo y luego ya lo vamos a programar en la segunda parte porque el tiempo ya se nos va a vencer. Aquí voy a dibujar aquí nuevamente mi basecita de datos para que más o menos la captes. Pequeñito por acá. Voy a ponerlo acá. Aquí me voy a hacer
base de datos está acá. Puedes observar. Vamos a demorar un poquito con el dibujo, con paciencia, pero para poder explicarlo bien. Y pues dale. Aquí tenemos nuestra base de datos. Muy bien. Obviamente, como vamos a eliminar un estudiante, necesito, ¿qué es lo que necesito? Necesito, a ver quién me dice por el chat qué es lo que se necesita. Deben tener una cosa en cuenta. Como todo trabajo que se va a hacer con una tabla, bien, perfecto, Cristian, necesito un objeto, perfecto. Listo, un objeto. Muy bien, acá está. Este objeto, ¿cómo se llamará? A ver, ¿qué me dice Almeida? Almeida Tazairo. ¿Cómo se llamará este objeto? Este será un objeto, ¿no? El objeto estudiante, ¿sí o no? Perfecto, no. El objeto. Recuerda que el objeto tiene el nombre del estudiante. Lo que tú acabas de colocar puede ser el método. ¿Entendido o no? El método. No confundan el método con el objeto. ¿Entendido? El objeto es porque nosotros vamos a trabajar con la tabla estudiante. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer con la tabla estudiante? Eliminar. Entonces aquí tenemos eliminar. ¿Entendido? ¿No ven? Aquí tenemos el método eliminar. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Nos entendemos o no? Una cosa es el objeto, la base de datos, y luego lo que ustedes me han mencionado es la acción. ¿Qué es lo que quiero hacer con el objeto? ¿Sí? Por acá me ponen, ya, profe, perfecto, ya lo vamos entendiendo, ¿no? Listo. Ahora, obviamente, este objeto por aquí tiene sus propiedades. Pues una de las propiedades es el DNI, otra de las propiedades es el apellido, otra de las propiedades es el nombre y otra es el ID de especialidad, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Bien, obviamente aquí ya hasta aquí acaba la parte de, ¿no? De las propiedades. Bien, ahora la pregunta del millón de dólares. ¿Cuál es la instrucción SQL para poder eliminar un registro? A ver, en el chat. No importa si se equivocan. Menciónalo porque tenemos 5 minutos, 6 minutos aproximadamente. Delete, perfecto. A ver, si alguien nos puede escribir en el chat, ¿cómo sería si yo quiero eliminar un solo registro? Pues, ¿cómo sería el comando completo? A ver, se quedaron mudos. Están buscando el manual del profesor. Muy bien, delete, nombres, from, estudiante, más o menos, está por ahí, ¿no? Es delete, from, ¿no? La tabla, ¿sí o no? Eso sería en esencia lo básico. En esencia sería lo básico. Si yo hago este comando que les acabo de mencionar, lo voy a escribir por acá, para que se vea. Si yo escribo esto, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo delete from estudiantes, si yo solamente hago eso, me estaré borrando todos los datos. ¿Sí? Me estaré borrando todos los datos. Pero si yo solamente quiero borrar a uno, a ver quién me ayuda, ¿quién más va? Si solamente quieres borrar a un estudiante en específico, ¿qué tienes que colocar? Claro, perfecto, la cláusula where, ¿no? El filtro. ¿Dónde? Where. Y acá siempre tenemos que utilizar, si nosotros queremos eliminar un solo registro, tenemos que buscar un registro que no se repita. En este caso, ¿cuál es el dato que no se repite? El DNI, ¿no es cierto? Donde el DNI del estudiante, ¿no es cierto? Sea igual a quién? Sea igual a un valor, ¿no? A un valor, al valor que quiero eliminar. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, esta es la instrucción SQL. Obviamente, para que esto funcione, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es lo importante acá? Lo que nosotros necesitamos para que esto funcione, necesitamos este valor. ¿Sí o no? Esto es lo que necesitamos. Esto es lo que se necesita. Esto es lo que se necesita para borrar, eliminar
un estudiante. ¿Sí? O sea, necesito el DNI. ¿Entendido? ¿Hasta aquí nos vamos entendiendo, jóvenes, o no? Bien, ahora, este DNI, esta información, ¿dónde la tenemos? ¿Dónde la tenemos? A ver, aquí, observen, aquí. ¿Dónde la tenemos? Indíquenmelo aquí. ¿No es cierto? Esa información está acá, en el data grid. Bueno, con este color no se ve. Vamos a borrarlo. Con este color no se ve. Voy a ponerle rojo para que se vea. O verde, ¿no? Esta información, ¿dónde la tenemos? Esta información la tenemos acá. Aquí está. ¿Entendido o no? Ahí está la información. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es, lo primero voy a mencionarle los pasos. Lo primero que tengo que hacer es, o sea, el método de eliminar, ¿qué es lo que tiene que tener? Los primeros pasos que tengo que hacer es obtener el DNI, ¿sí o no? Número uno, obtener el valor. En este caso, el valor vendría a ser el valor del DNI del estudiante, ¿cierto? ¿Sí o no? Listo. Número dos, recuerda, este valor DNI de estudiante tiene que ser pasado al objeto, ¿cierto? Pero acá colocamos número 2. Se me fue, disculpe. Bueno, ya lo tenemos en número 2, ¿no? Número 2 es pasar el dato al objeto, ¿sí? Número 3, ejecutar el método. Y obviamente el método, el dibujito que estaba acá, el método, pues básicamente ya se encargaba de eliminar los datos en la tabla. ¿Entendido? Muy bien. Entonces ahora con esto ya estamos creo a 5 minutos de terminar la clase, pero quiero que me digan si tienen alguna pregunta sobre el esquema que les acabo de mencionar, ¿no? Por aquí voy a tratar de hacerlo rapidito. Por aquí teníamos la base de datos. Por aquí teníamos el objeto, ¿no es cierto? Recuerda, entonces aquí teníamos esto, ¿no? Y aquí este DNI tenía que pasar al objeto, ¿no es cierto? Y el objeto tenía que eliminarlo en la base de datos, ¿no es cierto? Obviamente aquí el objeto, este era el objeto estudiante, ¿no es cierto? Aquí necesitábamos el DNI, ¿no? Y por aquí había un método, ¿no es cierto? Eliminar, ¿no es cierto? Este método se trabaja. Ahora, este método de eliminar, cuando eliminamos, nuestra base de datos también va a devolvernos un número de filas, ¿no es cierto? El número de filas afectadas, que en este caso vendría a ser el número de elementos eliminados. Con esto nosotros podremos saber si es que nuestro registro ha sido eliminado. Entonces, nosotros necesitamos el DNI, ¿sí o no? Para poder eliminar. Recuerden nuestra instrucción SQL que habíamos hecho anteriormente, ¿no? ¿Cuál era la instrucción SQL? Es esto, ¿no? Delete from estudiantes, la cláusula where DNI estudiante igual a un determinado valor, ¿no es cierto? En este caso vendría a ser el DNI, ¿no? En este caso vendría a ser el DNI, ¿no? Por aquí vamos a ayudarnos el amarillito. Entonces este DNI, ¿no? Este vendría a ser de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues por eso que el objeto necesita este valor, se lo tenemos que pasar aquí al DNI, ¿sí? Entonces todo esto va a suceder cuando yo empiece a trabajar con eliminar estudiante. O sea, cuando yo haga eliminar estudiante, lo que tengo que hacer es
Número uno, por acá lo voy a poner acá, número uno, obtener el DNI del data grid. ¿Sí? Número dos, pasar el objeto. Número 3, ejecutar el método eliminar. Entonces aquí, número uno, primero obtengo el DNI. Número uno, primero tengo que obtener el DNI. ¿Sí? Luego, este DNI, pasárselo al objeto. ¿No es cierto? Luego, el objeto tengo que eliminarlo de la base de datos. ¿Y cómo lo elimino? Ejecutando este comando, ¿no? Y obviamente este valor va a ser el DNI. Luego, la base de datos me va a responder con el número de filas afectadas. Sí, muy bien, aquí pueden observar, tenemos 5 minutitos para poder empezar la siguiente clase y hacer la programación. Bien, ¿alguna preguntita? ¿Alguna pregunta, por favor, jóvenes? A ver, ¿se entendió el proceso de eliminar? Eliminar. Ya está. Lo he colocado en el chat para que me vayan respondiendo. Ajá, por ejemplo, por ahí su compañero Cristian Castillo me dice, sí, se entendió, perfecto. Martínez López también ha dicho que sí, Samir también dice que sí. Bueno, todos están poniendo en privado. Escriban en grupo, nada más, no hay problema para todo. Sí, Brian, muy bien, perfecto. Entonces, hasta aquí todos ok. Entonces, en breve ya va a terminar la clase y pasaremos a la segunda parte para poder hacer la programación del método eliminar. ¿Entendido? Sí, muy bien. Entonces, jóvenes, hasta este momento esto sería todo. Espero que hayan tomado apuntes, ¿no? Espero que hayan tomado alguna anotación y luego al finalizar de la clase ya les mandaría el proyecto, ¿no? Hasta con el tema de eliminar para dejar pendiente la siguiente semana, todavía que tenemos una clasecita, dejar pendiente el método modificar. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir para poder empezar con el otro enlace. Vayan ingresando al otro enlace, por favor, vayan ingresando al otro enlace. Vayan cerrando, jóvenes, vayan cerrando para que vayan pasando al otro enlace, por favor. Vayan pasando al otro enlace y ahorita yo espero que se cierre para que se pueda grabar la clase. Vayan pasando a la otra clase, por favor.